¿Cuánto pierde el salario mínimo con la inflación? Como todos los años, iniciamos este 2016 con un salario mínimo mensual que, al subir los precios, compra menos en febrero que en enero, y así sucesivamente hasta diciembre. Vamos a graficar aquí la capacidad de compra del salario, o sea, en la jerga técnica, el salario mínimo real. Si la inflación fuera nula, el salario sería igual al principio y al final y este problema no se presentaría. La capacidad de compra anual sería igual al salario mínimo mensual por 12, 13 por las primas, que aquí se simplifican en las gráficas. Los cálculos sí las incluyen. Ahora bien, si hay inflación, hay pérdidas en la capacidad de compra. Graficamos aquí las pérdidas sufridas con inflaciones de 3%, 7% y 11% para un salario mínimo sin primas, para simplificar el gráfico. Al final, el incremento recupera la capacidad de compra inicial. Como el salario mínimo pierde valor mes a mes, la mejor medición no es la pérdida o ganancia del salario mínimo de enero a enero. La medición que importa es la suma de las cosas que se pueden comprar a lo largo del año, y esto es lo que hemos aquí graficado, adicionando las capacidades de compra de los salarios mensuales. Tenemos aquí graficada la capacidad adquisitiva del salario mínimo anual del año 2016, sufriendo inflaciones lineales de 0%, 3%, 7% y 11%. Si comparamos la capacidad de compra anual en una inflación del 11 frente al caso de una inflación del 7, vemos que hay una pérdida de casi 200.000 pesos. Los cálculos están hechos para el salario mínimo, pero son válidos para todos los niveles de ingresos y salarios, y son proporcionales. 200.000 pesos para alguien que gane un salario mínimo y 2 millones para quien gane un ingreso fijo de 10 salarios mínimos. Y si el cálculo se hace para pasar de una inflación del 3 a una del 11, pues la pérdida es de 400.000 pesos al año para el salario mínimo y de 4 millones para un ingreso fijo de 10 salarios mínimos. Hicimos estos cálculos con una inflación lineal, pero la inflación en Colombia no es lineal. Es más fuerte de enero a mayo y en el segundo semestre no es raro ver inflaciones negativas. Así que las pérdidas son, de hecho, mayores que las que hemos ilustrado. Si se hace el cálculo con una estacionalidad usual para Colombia, la pérdida por pasar del 3% al 11% es de 522.000 pesos al año.